Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a ver la segunda parte que es práctica de la segunda parte del módulo uno, que se llama Completando la historia clínica. Esta segunda parte es un poquito para enseñarles y mostrarles qué hacemos con el paciente cuando lo vemos por primera vez en el consultorio y o le tenemos que hacer el diagnóstico de asma o el paciente ya viene con un diagnóstico de asma. Entonces un poquito como para que ustedes puedan ver y puedan curiosear qué es lo que hacemos con el paciente realmente en la parte práctica. Vamos a ver estos conceptos, repitamos algunos conceptos, que el diagnóstico de asma es cuando el paciente tiene síntomas compatibles con asma, que son tos persistente, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, silbidos al respirar. Y estos síntomas son desencadenados por algunos factores como ser cambios de clima, el ejercicio físico, humo u olores fuertes, infecciones, etcétera. Estos siempre tenemos que preguntarle a los pacientes antecedentes, porque muchos de estos pacientes con asma tienen antecedentes de asma en la infancia, tienen asociada otras alergias u otros procesos inflamatorios comórbidos como rinitis, rinosinusitis crónica, poliposis nasal, dermatitis atópicas, urticarias, que ya vamos a aprender después a diferenciar este tipo de comorbilidades asociadas. Y muchos de estos pacientes suelen tener familiares con asma, por ejemplo, los padres, algunos hermanos, hijos también que tienen asma. Entonces, cuando nos encontramos y decidimos que hemos descartado otras patologías, otras comorbilidades que puedan asociarse, otros diagnósticos diferenciales, y nosotros ya decimos el paciente tiene asma, ¿qué hacemos ahora una vez que ya tenemos el diagnóstico? Porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Usted le decimos al paciente, usted tiene asma. Entonces, le prescribimos una medicación para el asma, el paciente va a comprar en la farmacia y cuando llega a su casa pone esta cara. Muchas veces no sabe ni cómo usar la medicación, muchas veces prescribimos sin tener un diagnóstico correcto del asma, muchas veces prescribimos sin saber qué es lo que estamos prescribiendo. Entonces, veamos un poquito con más detalle y vayamos de la manito del paciente para ver desde el diagnóstico de asma y una vez que yo tengo el diagnóstico, qué cosas son importantes para preguntar al paciente en la primera visita. Desde GANOA desarrollamos este formulario, un primer formulario que ustedes como verán no es muy extenso, ahora lo vamos a desarrollar. Ustedes lo van a tener a este formulario adjunto a los videos del primer módulo. Me gustaría si pueden bajar estos formularios, tenerlos a mano, por lo menos 3 de estos, para que cuando escuchemos al paciente ustedes puedan llenar lo que va diciendo en la entrevista al paciente, para que vayamos viendo con cada uno de los pacientes que les voy a ir mostrando, a medida que van avanzando los módulos, vamos completando estos formularios hasta saber con el paciente cómo lo vamos a tratar, que eso es lo final. Y vean que este formulario está basado en algoritmo de guías, pero desarrollado para la atención primaria. Esto ya lo estamos aplicando en la atención primaria de nuestra provincia, en donde rápidamente un médico de atención primaria puede hacer una entrevista en el paciente y diagnosticarlo y determinar ciertos conceptos de factores de riesgo que pueda tener este paciente. Vamos por la primera parte. Lo primero, vamos a preguntar sexo y edad. No es lo mismo a veces en niños el asma que en una persona adulta, no es lo mismo en mujeres que en varones. Vamos a poner la fecha en que lo vemos y ponemos si el paciente ya viene con un diagnóstico de asma previo, que tenemos que corroborar nosotros si realmente tiene asma, o no viene con diagnóstico de asma previo y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Tenemos que realizar diagnósticos diferenciales y vemos si tiene algún otro diagnóstico diferencial, sí o no. Si tiene antecedentes de asma en la infancia, si tiene comorbilidades y cuáles comorbilidades, y si tuvo COVID, porque les cuento que estamos viendo que muchos pacientes que tuvieron COVID y muchas veces no tienen antecedentes de asma, años después de haber padecido COVID, estamos viendo que están empezando a tener hiperreactividad de las vías aéreas,
los estamos tratando como asmáticos, pero a lo largo del tiempo vamos a ir viendo si realmente el COVID puede ser un desencadenante de asma. Entonces vamos a poner si tuvo COVID o no y cuántas veces tuvo. Posteriormente vamos a ver, ¿tiene ya tratamiento de asma previo? Si sí o no. Y si tiene, ¿cuál tratamiento? Si tiene SABA o salbutamol, SABA, acuérdense que es la sigla de beta 2 agonista de acción corta. El más utilizado en Latinoamérica es salbutamol, pero hay países que pueden tener albuterol. Eso es un SABA. Y fíjense que al lado del SABA hay una alerta, hay un cuadro que significa alerta. Si el paciente está usando mucho SABA, ojo con ese paciente. Ya tenemos la primera alerta de pregunta en el paciente. Un paciente que usa mucho SABA es paciente de factor de riesgo de tener crisis o ataques de asma. También podemos poner si el paciente usa corticoides inhalados solo, si usa corticoides inhalado más LABA, si usa corticoide inhalado más LABA más LAMA, es decir, triple terapia, o si usa budesonide más formoterol de mantenimiento y rescate. Esto por supuesto que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los módulos, todo lo que es el tratamiento del asma, pero sí en la primera consulta muy importante determinar el uso de salbutamol y las veces que usa el salbutamol el paciente por día. Luego tenemos otra pregunta que también tiene alerta. ¿Cuántas crisis de asma tuvo el año previo que haya requerido uso de corticoides sistémicos, ya sea vía oral o inyectable? 0, 1 o 2 o más. Si el paciente tuvo 2 o más, también tenemos una alerta en el cuestionario. Ojo con ese paciente. Es un paciente de más riesgo de tener crisis o exacerbaciones. Después tenemos otra pregunta que es, ¿cuántas visitas a guardia o servicios de emergencias tuvo por crisis de asma el año previo? 0, 1 o 2 o más. Si tuvo 2 o más, es un paciente que seguramente recibió corticoides sistémicos y por lo tanto tenemos una alerta de que es un paciente de más riesgo de tener crisis o exacerbaciones de asma. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuántas internaciones tuvo por crisis de asma el año previo? Si tuvo 0, no hay problema. Si tuvo 1, ya nos pone en alerta. Si tuvo 2 o más, por supuesto que tenemos una alerta de mayor riesgo de crisis o exacerbaciones. Pero, una excepción acá. Si el paciente que ustedes tienen, ustedes le preguntan si alguna vez en su vida tuvo una internación en terapia intensiva y si estuvo ventilado en respirador por asma, por un ataque de asma, cuidado con ese paciente. Ese es un paciente de altísimo riesgo de padecer muchas crisis o exacerbaciones posteriores. Muy bien, ustedes ven que es un cuestionario sencillo. No es muchas las preguntas que le vamos a hacer la primera vez, pero sí ya con ese primer formulario vamos teniendo ciertos parámetros de alerta en este paciente para después determinar fácilmente el tratamiento. Entonces, yo les pido si ustedes pueden imprimir o pueden tener a mano este formulario o tengan un papel a mano para ir escribiendo de cada uno de los pacientes que van a escuchar ahora. Van escribiendo el formulario que le corresponde a cada uno de los pacientes y lo guardan para el siguiente módulo que va a ser el módulo 2. Vamos escuchando a los pacientes. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo estás? Doctora Alicia, ¿vos tenés ya, cuántos años tenés? Tengo 51 años. ¿Y tenés ya diagnóstico de asma? Sí, tengo diagnóstico de asma. ¿Cuáles son tus síntomas generalmente cuando tenés síntomas de asma? Bueno, cuando me genera a mí que ya siento que voy a tener asma, que me silbe el pecho, que me falte el aire, siento como una opresión, se me entrecorta la voz. ¿Y esto te pasa, por ejemplo, cuando cambia el clima o hay algún otro desencadenante de asma? Comúnmente es cuando cambia el clima, cuando hay olores fuertes, olores, perfumes o olores en el ambiente que inmediatamente como que se me cierra el pecho
Y bueno, cuando camino rápido, cuando subo en una vereda que está empinada, las escaleras, siempre tengo que ir paulatinamente caminando despacito porque si no me agito. ¿Y fumas o fumaste? No, ¿Alguna vez? no fumo. Muy bien. ¿Y alguna otra enfermedad de los pulmones tuviste? Por ejemplo, líquido en los pulmones, tuberculosis, ¿alguna otra enfermedad? No, ninguna. ¿Y este diagnóstico de los síntomas de asma lo tenés desde chiquita o empezó en la edad adulta? No, desde niña, desde chiquita. ¿A qué edad ha empezado los Y síntomas? debe haber sido a los 10 años aproximadamente. Muy bien. ¿Y tenés alguna otra enfermedad aparte del asma? ¿Algunas otras alergias? Sí, alergias como por ejemplo la rinitis, que es constante todo el día y sobre todo en la mañana. Muy bien. ¿Tuviste COVID en algún No, momento? no tuve tuviste COVID. síntomas de No, COVID. no tuve síntomas. ¿Y estás usando algún tratamiento para el asma? Por el momento salbutamol nada más. ¿Solamente salbutamol usás? Sí. ¿Cuántas veces por día lo usás? Este último mes. Bueno, puedo llegar a usarlo 3 veces en el día. ¿Y a la noche te despertás con síntomas de asma? Sí, a veces sí. O sea que todos los días estás con síntomas. Sí. Pero no todas las noches. No todas las noches. Es en un periodo en la tarde, cuando empieza a bajar la temperatura o cambia, ahí sí me hago el PAF. ¿Estuviste yendo a la guardia o al servicio de emergencia que te hayan puesto corticoides o tuviste que tomar corticoides o inyectarte corticoides por crisis de asma este último año? Fui una sola vez. Solamente una vez. Una sola vez, tuviste sí. que tomar corticoides por crisis. Sí, exacto. ¿Y estuviste en algún momento internada por asma en alguna vez en tu vida? Una vez, no. A ver, ¿este año o en general? En general en tu vida. No. ¿Internada en una sala de terapia intensiva, por ejemplo, por una crisis de asma? No. Bueno, muchas gracias, Alicia. No, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar, ustedes escucharon el relato de la primera paciente, de Alicia. Vamos a escuchar el relato del segundo paciente, que se llama Guillermo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos años tenés? 50 años. Contame, ¿por qué venís a la consulta? Y porque no me siento muy bien, ¿Qué es lo que sentís? y todo el tiempo siento como cerrado el pecho, mucho silbido, me despierto de noche todos los días. Ajá. Y no... ¿Y sentís como sensación de opresión en Sí. el pecho? ¿Y tos tenés? Sí, mucha tos. ¿Y falta de aire? Sí. Falta de aire. Contame una cosa, estos síntomas, ¿lo notás que se incrementan con alguna cosa? Por ejemplo, el cambio de clima, Sí, el cada vez frío, la humedad. Cada vez que cambia el clima me agarra esta crisis. ¿Y alguna otra cosa te sí. desencadena? Por ahí cuando hay desodorante o el humo del cigarrillo, también me agarra así la crisis. ¿Y te dijeron alguna vez si tenés asma? ¿Tenés diagnóstico de asma? No. Bien. ¿Y alguna otra enfermedad respiratoria tuviste alguna vez en tu infancia o hasta ahora? No. No. Aparte de esos síntomas no tuviste nada. No. ¿Y cuando eras niño, tenías estos síntomas? Sí, recuerdo que sí, que he tenido episodios así. ¿Alguna otra enfermedad aparte de esto? Y aparte de esto tengo gastritis y reflujo. Eso ya lo tengo tratado, ¿sí? Eso sí me vienen controlando. ¿Fumaste alguna vez o No. fumás actualmente? No, gracias a Dios. Actualmente tampoco. No. ¿Tuviste COVID en algún momento? Nunca. Por lo menos síntomas que vos hayas visto no tuviste de COVID. No, nunca he sentido síntomas. ¿Tenés algún tratamiento para estos síntomas? ¿Estás Tra- usando algo de Sí. medicación? ¿Qué estás usando? Solamente estoy usando el salbutamol, el aerosol. ¿Ninguna otra medicación No, nada más. inhalada? Nada Ninguna más, otra no. medicación. ¿Y este salbutamol lo usas todos los días? A veces sí, Sí. a veces no. Y sí, me está agarrando todas las noches, así que siempre lo estoy usando. Todos los días lo estás usando. Todos los días. Y este último año, si vos tenés que decir cuántos ataques o crisis de estos síntomas y de estos cuadros que tuviste que consultar o tuviste que usar un corticoide por boca o un corticoide inyectable, ¿cuántas veces habrás tenido en este último año? Y más o menos 6 veces he tenido esta crisis muy fuerte. ¿Y consultaste a una guardia o a un médico? No, he ido a la guardia. Consultor.
Es de a la una guardia, guardia. Y 6 veces cada vez que ibas a la guardia te ponían un corticoide Creo que sí, me ponían un corticoide. inyectable. Inyectable. Muy bien, muchas gracias, Guillo. Ujú. Muy bien, vamos a escuchar el último paciente y quiero que presten especial atención en el relato de este paciente. Soy Martín, tengo 52 años. Sufro de asma grave y vengo a una consulta porque la verdad que es bien complicada mi situación. ¿A qué edad empezaste, Martín? Yo empecé a los 26 años con problemas de... Se me cerraba el pecho y no sabía qué era hasta que empecé primero a tomar corticoides. Por ahí cuando ya me agarraban crisis muy fuerte, me iba al dispensario, me inyectaban un corticoide, ya sea de acción prolongada o a veces uno comunes. Pero siempre estaba yéndome al dispensario cuando ya no daba más, no me podía reír, no me podía caminar, no podía hacer ningún tipo de actividad. ¿Luego haces algún deporte? Ahora no estoy practicando nada, estoy haciendo nada más que algo de ciclismo. Y contame, ¿cuántas crisis tuviste en los últimos años? En los últimos años, más o menos 3 veces por mes, bastante. Algunas veces, recuerdo 3, 4 veces que me tuvieron que llevar del brazo hasta el dispensario porque prácticamente no. ¿Y en este último año cuántas crisis tuviste? Y en este último año sí, también promedio de 3, 4 veces por mes. ¿Y estás usando alguna medicación para el asma? Yo me estoy tomando por cuenta propia corticoides todos los días, unos 5 o 10 miligramos. ¿Y alguna otra medicación estás usando? No, por eso venía a la consulta, porque no quería automedicarme y estoy notando que no encuentro una solución definitiva, porque dejo de tomar las pastillas y vuelvo a caer en las crisis. ¿Y tenés antecedentes de asma en la familia? Sí, mi abuelita tuvo asma, yo supongo que en ese momento yo no sabía, habrá sido asma grave porque ella falleció incluso de asma. Vi todo su proceso en su vejez, de cómo vivía cada día, nebulizándose, le circulaba el pecho siempre, la pobre. ¿Y vos fumás o fumaste? No, nunca he fumado, para nada, no tengo ningún tipo de ¿Y de tus adicción. padres? Mi mamá, lamentablemente, ella sin saberlo, porque pienso que en esos tiempos uno no sabía el daño que hacía, desde que nací, me dio de mamar, me enseñó a escribir, me hizo dormir, siempre con un cigarrillo en la mano. ¿Y cuando estaba embarazada de vos, a veces fumaba? Sí, eso fue normal, digamos, no dejó de fumar porque... ¿Tenés otros antecedentes, por ejemplo, de drogas o alcohol? No, básicamente son... ¿Y tenés antecedentes de haber estado expuesto a humo de leña, de carbón? No recuerdo que haya tenido... Tampoco. No, solamente esa exposición con el humo del cigarrillo. ¿Tenés algunas otras enfermedades? Sí, soy hipertenso, que lo detecté ahora, no es de siempre. Hipertenso y tengo un problema también de cálculos en riñones. ¿Y con el asma se te asocia a rinitis, rinoceronósis? Sí, tengo una rinitis con mucha congestión nasal, sobre todo cuando hay cambio de clima, ¿no? Sobre todo cuando hay cambio climático. Entonces, cuando ustedes le digan a un paciente, usted tiene asma, tenemos que estar capacitados antes de decirle al paciente, usted tiene asma, porque si no se le viene la noche al paciente, se le viene la oscuridad, porque con esto de decir usted tiene asma, tenemos que posteriormente tener la capacitación suficiente para saber qué tipo de pacientes vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar al paciente, qué tipo de paciente tiene más riesgo de tener crisis o exacerbaciones, dónde lo vamos a clasificar este paciente, si va a ser un asma no grave o un asma grave, que va a ser diferente un asma grave. Por eso yo quería que escuchen 3 casos diferentes de pacientes con asma y posteriormente, de la mano de los pacientes, vamos a seguir hacia el módulo 2 y a cada uno de los módulos de la mano del paciente hasta llegar al final para que estemos capacitados todos para saber cómo tratar efectivamente a estos pacientes a los que les falta el aire, viven sin poder respirar, viven sin poder hacer sus actividades diarias, tienen limitaciones en su actividad física
Por eso les quería mostrar 3 casos reales de pacientes y que esto no es solamente una capacitación académica, sino que es una capacitación para que vayamos al consultorio y podamos tener efectividad en el tratamiento y le cambiemos la vida a estos pacientes. Muchas gracias y los esperamos para el módulo 2. Gracias.